Hola, ¿cómo Sí, están? bueno, vamos a darle inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Queremos darles inicialmente unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista igual, no interferir tampoco con el ancho de banda. De igual manera los invitamos a que nos sigan y se suscriban a nuestra página web y nuestras redes sociales. Nuestra página web CIMA, movimientoespírita.org. En Instagram estamos como CIMA, Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos de los días domingos en diferido. Pasamos a hacer la presentación de nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Alicia Ristorto, pertenece a la institución Sociedad Espiritismo Verdadero de Rafaela, Argentina. Es nutricionista, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba en 1973, ex docente de la Escuela Espírita de la Niñez. Ha participado en jornadas, congresos, presentando ponencias, frutos del estudio e investigación, tales como enseñanza de la reencarnación en niños de 9 a 10 años, quinta jornada de pensamiento espírita argentino, la dinámica en los niveles de conciencia en el 19º Congreso Espírita Panamericano, el karma desde la visión espírita en el 21 Congreso Espírita Panamericano de Santos, Brasil, metodología y objetivos de la sesión de pesquisas en el Museo Roca, auspiciado por el Instituto de Investigaciones Históricas de Buenos Aires. Es escritora, coautora con Raúl Dubrich del libro La Otra Mirada, Diálogo con los Espíritus, y del libro Espíritus que han partido, ambos que están disponibles en nuestra página web del CIMA, en la sección biblioteca. Conferencista nacional internacional, integrante del grupo de sesiones de estudios y experimentación, docente en el curso de Espiritismo para adultos en el año 2010. Tenemos también a Raúl Dubrich, licenciado en nutrición, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, escritor, ensayista, conferencista nacional e internacional, miembro de la Sociedad Espiritismo Verdadero, delegado de la Asociación Espírita Internacional CEPA, director de reuniones mediúmnicas, investigador de fenómenos paranormales y mediúmnicos. Sus obras publicadas compartiendo autoría con nuestra querida Alicia las citamos antes: La Otra Mirada, Diálogo con los Espíritus y Espíritus que han partido, historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. A título individual han publicado obras Curaciones Energéticas, Investigaciones en el Límite de lo Visible, Brújula Espiritual, Mediunidad y Desarrollo de la Conciencia, autor de las novelas La Maestra del Río, Una Estrella en la Otra Orilla, La Casa Omega, La Casa de la Esquina. Los dos son grandes amigos de la familia CIMA y mantienen excelentes relaciones fraternas con nuestro querido John y Yolanda. Bienvenidos, cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como siempre, un gusto saludar desde nuestra ciudad, Rafaela, a toda la gente de América y Europa. Es una alegría para nosotros poder estar aquí compartiendo este momento. Y bueno, vamos a compartir un poco la experiencia que hemos tenido en los últimos años con el curso de Espiritismo para adultos. Ahí estamos compartiendo, no sé si podés. ¿Está bien, Yacira? No se ve, tienes que darle abajo compartir. Perdón. Ahora sí. Perfecto. Tienes que ponerlo ahora en modo presentación. Ahí estamos. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la charla del día de hoy. Alicia. Bueno, buenas tardes y un gusto para nosotros estar aquí con ustedes, agradecidos por la invitación. Y queremos contarles un poco nuestra experiencia en el curso de espiritismo, cómo fue un poquito la historia, ¿no? Comenzamos
hablando sobre los orígenes de este curso, que se inició en el año 1990 en simultáneo a las clases de la Escuela Espírita para la Niñez. Y esto tiene una razón de ser, porque en ese momento se vio la necesidad de invitar a los papás y a las mamás de niños que asistían a la escuelita y que quizás no tenían una formación integral sobre el espiritismo o directamente pertenecían a familias que no eran espíritas. Entonces comenzó así, muy, muy pequeño, 3, 4 personas. Luego se fueron agregando familiares, cónyuges, novios, amigos, y así se fueron formando grupitos un poco más numerosos. Hasta que en el año 2000 se hace extensivo a toda persona que desee conocer el espiritismo. Y ahí ya comienza a incrementarse más la cantidad de gente interesada y con el transcurso del tiempo el interés fue en aumento. En la actualidad contamos este año con 37 inscriptos, el año pasado eran 24. En realidad el aumento no fue lineal, sino que hubo momentos en donde había poca gente, otros momentos más, otros años más, pero realmente notamos un incremento después de la pandemia, después de esa experiencia que vivimos todos. En la época de la pandemia lo hicimos virtual, allí también tuvimos otro tipo de experiencia y actualmente lo estamos haciendo en forma presencial. La duración siempre fue de 2 años, también eso fue evaluado, consideramos que el segundo año ya los temas llegando a mitad de año estaban dados. Todo también depende de la cantidad de personas, del interés, y probamos compendiarlo en 1 año lectivo, pero con flexibilidad. Es decir, actualmente no tenemos tiempo. Vamos dando los temas, la gente va participando con toda tranquilidad, por ahí surgen nuevos temas, y así vamos flexibilizando de manera de satisfacer todas las necesidades de los asistentes. Bien, ahora vamos a ver un poco los objetivos que tiene este curso. Sí, en primer lugar también decir que somos un equipo de 7 personas, que vamos rotando en cuanto a la exposición de los temas, preparación de los temas, pero que tratamos siempre de estar todos y entre todos también ir haciendo aportes personales y particulares sobre cada tema. Eso también le da una dinámica interesante a las clases, porque, bueno, no son clases en realidad, sino que son aulas de conocimiento. Es lo que intentamos hacer, que entre todos podamos ir construyendo una idea acerca de tal o cual tema. Obviamente dando las bases centrales, digamos, de cada tema, pero que tenemos una apertura, tratamos de ejercitar la apertura del diálogo constructivo. Bueno, el objetivo general del curso de espiritismo es conocer las ideas centrales del espiritismo, donde iremos desarrollando a lo largo de cada mes y en reuniones que son cada 15 días, 2 reuniones mensuales, los distintos temas más importantes que podemos ir dando. La gente que llega es una gente que está muy interesada en el espiritismo, sorprendentemente interesada, porque no se olviden que estamos ya promediando la primera parte del siglo XXI y parecía que las ideas espíritas es como que iban a, no sé, a quedar en el tiempo. Sin embargo, estamos viendo una avidez en un público no espírita sobre este conocimiento que no deja de sorprendernos, realmente, no deja de sorprender.
Los objetivos generales, como decía, las ideas centrales del espiritismo, y objetivos específicos es brindarles a las personas que asisten herramientas a sus necesidades espirituales, que básicamente es lo que se plantea, ¿no? Como objetivo, lograr que cada persona tenga algo más de lo que tuvo hasta ahora en su conocimiento, que le permita vislumbrar una vida plena, feliz, realizada, dejar de lado dolores, duelos, tratar de ir superando todas esas circunstancias. Trabajamos mucho en ese campo afectivo y de reconstitución, que es una de las, digamos, de las causas por las cuales muchas personas vienen. También creamos o tratamos de crear un ambiente de contención, justamente en relación a lo que termino de decir, que estará de acuerdo a nuestras posibilidades, pero bueno, hacemos muchos esfuerzos para dar ese ambiente afectivo, cálido, descontracturado en el aula, para que realmente todos se sientan cómodos, ¿no? Y todo aquel que necesite expresarse lo pueda hacer. Y bueno, otro de los objetivos, que no es un objetivo no es para nosotros un objetivo de máxima, sino que es uno de los objetivos que podrían llegar a cumplirse, es prepararlos para participar en sesiones mediúnicas. Nosotros tenemos dentro de nuestra institución un modelo de sesión mediúnica que no permite la asistencia de personas sin conocimiento que ingresen a las sesiones mediúnicas, sino que previamente estas personas deberían hacer este curso como para ingresar. Esa es una idea que se mantuvo, creo, de toda la historia de nuestra institución. Y bueno, este curso ayuda de alguna manera a formarlos para sus primeras participaciones en sesiones mediúnicas. Bien, si bien nosotros les explicamos a la gente que el hacer este curso no implica que estén obligados a continuar con las actividades del centro espírita, sino que se sientan totalmente libres. Igualmente, el curso los prepara, como decía Raúl, para participar en las sesiones mediúnicas. O sea, de manera que si ellos tienen ese deseo al finalizar, lo puedan hacer. Las puertas están abiertas. Correcto. Ahora, Después, como objetivo también, que esto es un objetivo que como que vino de regalo, podríamos decir, ¿no? Al esfuerzo de hacer el curso, que es que se produce una actualización permanente de los conceptos espíritas. Porque estamos, al hacer un intercambio de tipo constructivo con toda la gente que viene al curso, hay mucho intercambio de experiencias de vida y de conocimiento. Como después Alicia va a explicar, tenemos mucha gente que ha pasado por otras vertientes del conocimiento espiritualista, de todo tipo, ¿no? Hay mucha gente que está en la búsqueda, que ha intentado bajo muchos paraguas cobijarse, digamos, en su vida, como todas las vertientes de carácter religioso y espiritualista que existen en el mundo. Y muchos han pasado por varias de esas. Entonces, también tienen sus experiencias y la vuelcan, y tienen un conocimiento. Muchos de los asistentes son con formación académica, y bueno, todo eso hace que en el intercambio vayamos anotando y produciendo una actualización conceptual y de lenguaje de la doctrina espírita. Y eso la verdad que nos enriquece muchísimo. Y bueno, como consecuencia de esto también trabajamos en promover el libre pensar, manejarnos con conceptos abiertos, porque estamos frente a una sociedad que está particularmente marcada por el cambio. Todo tipo de cambios sociales, culturales, lingüísticos. Entonces tenemos que trabajar con mucha apertura para poder dialogar con toda la sociedad que acude a nuestro curso. para lograr todos estos objetivos, hacemos entrevistas personales. Y realmente la entrevista personal ya ahí comienza
el curso, ¿no? Es una parte muy, muy importante, o al menos nosotros le damos mucho valor. La entrevista es un momento de intercambio personal, amistoso, relajado, ameno, que le dedicamos una media hora o 45 minutos o hasta una hora, depende, en donde la persona se puede explayar. Le preguntamos cuáles son sus motivaciones, qué es lo que lo llevan a acercarse al conocimiento. Le preguntamos qué es lo que han leído, por ejemplo, y ahí nos enteramos que han leído Muchas vidas, muchos sabios, de Brian Weiss, libros de Deepak Chopra, algunos han leído el libro de los espíritus, otro parte del libro de los espíritus. Están leyendo también los libros nuestros, están leyendo Fundamentos del Espiritismo de John Spurwa, están motivados también por películas que han visto, como El poder del corazón, como la película de Kardec, y como expresaba antes Raúl, están en la búsqueda, algunos en su búsqueda espiritual han incursionado por distintas religiones, que eso es una rica experiencia, ¿no? Que también aporta. Y también han incursionado en algunas otras herramientas espirituales, como es las constelaciones familiares, los registros akáshicos. Y fue interesante algunas expresiones que después de haber pasado por esas instancias, dijeron: por intuición, me parece que este es el sitio donde debo estar, ¿no? Entonces consideramos que las entrevistas es el primer eslabón de una relación que continuará a través de todos los encuentros del año lectivo. Y sienta las bases para que el asistente no se sienta un número más. Eso también es importante. Recuerdo, y eso ellos lo reconocen, ¿no? Porque en una oportunidad un asistente dijo: desde el momento que me dijeron que había una entrevista personal, me di cuenta que era algo serio. Es decir, se sienten muy cómodos y se pueden explayar. Y nuestra atención se enfoca en sus necesidades espirituales, ¿no? Es una escucha respetuosa, que no es evaluativa, y entonces en ese clima de confianza privado, muchas veces manifiestan situaciones que han vivido o percepciones que tienen. Muchos de ellos han tenido percepciones que quizás después en el grupo entero no lo manifiestan, pero allí sí, y uno ya lo puede ver, atender personalmente y adaptar el programa a justamente estos intereses. Bueno. Bueno, un poco como para que ustedes conozcan el tipo de asistente que está yendo a nuestro curso de espiritismo. La característica es que es gente de edad promedio, podríamos decir entre los 35 y los 45 años, ¿no? Es lo que más vemos. La mayor cantidad de gente se sitúa en esa edad. Tenemos algunas personas de edad mayor y algunas más jóvenes, pero podríamos decir que el promedio está ahí, ¿no? Y las características, bueno, la sensibilidad y predisposición al conocimiento espiritual, como decía Alicia, mucha gente con fenómenos de perceptivos, de carácter, digamos, espiritual, de tener, no sé, visiones, sueños, experiencias paranormales, bastante de esos casos. Después, muchos de los casos también tienen relación con personas conocidas o que hicieron el curso otros años y que te cuentan, que le dicen: bueno, hacelo porque está muy bueno, a mí me sirvió, mucha de esa gente. Y es un nivel cultural general medio alto. La mayoría de la gente que se anota, muchos son profesionales en la actividad, toda gente que trabaja y tiene sus propios trabajos o emprendimientos. Hay
hay de todo tipo, ¿no? Desde docentes o psicólogos o abogados, muchos también. Gente que está como con un nivel de preparación, que se ha formado en la vida, en sus características profesionales, y como que está en la búsqueda luego de conocimiento espiritual. Es muy interesante, la verdad que un nivel de gente muy interesante con el que se puede dialogar y aprender muchísimo. También tienen interés por conocerse a sí mismo, y esto en relación a circunstancias de la vida propiamente, ¿no? A pérdidas de familiares, a pérdida de vínculos matrimoniales o de pareja, en fin. Es muy diverso toda la cuestión. Y también hay cierto interés por conocer la mediunidad. No es el mayor interés lo que los lleva justamente la mediunidad hacia el curso. Me parece que lo que más está buscando la persona es una ampliación de su conocimiento acerca de la espiritualidad. Bien. Aquí, continúa. Sigo yo, perdón. Bueno, rápidamente vamos a hacer un repaso del temario, porque bueno, el temario, como decíamos con Alicia, es un temario clásico espírita. No tanto a veces el desarrollo de los temas, donde sí ya hay variantes que se fueron introduciendo a medida que íbamos avanzando en la exposición, sobre todo en base a las necesidades sociales actuales, ¿no? Introducción al espiritismo, constitución del ser humano, el nacimiento del espíritu, el regreso al mundo espiritual. Acá, bueno, haciendo la salvedad que dejamos un poquito en claro la terminología que refiere a la encarnación y a la desencarnación. Usamos nacimiento y regreso al mundo espiritual porque nos parece que son términos más que representan mejor el fenómeno que se produce, dejando un poco de lado el concepto, la idea de la carne, ¿no? Tratamos de hacer más, como de un nivel más, podríamos decir, sutil y trascendente una vida. Pero bueno, eso no se presta a discusión en esta mañana. Pluralidad de vidas en la materia, que también es la forma de expresar la reencarnación. O sea, fíjense, usamos tres conceptos que es encarnación, desencarnación y reencarnación a través de otro tipo de palabras. Estos son acuerdos que hacemos entre nosotros, ¿no? No es algo que estipulamos como una regla, sino son acuerdos que hacemos los que damos el tema. Mundo espiritual, acompañamiento espiritual, donde bueno, se le habla de los espíritus protectores, de los espíritus familiares. Sí, Sí, quería agregar que ese cambio de palabras en sí no cambia la esencia del concepto espírita. Es simplemente que nosotros nos queremos ayornar a los tiempos actuales y a utilizar palabras que todo el mundo utiliza, porque por ejemplo, en lugar de espíritu encarnado, muy bien se puede utilizar persona o ser humano, una vez que explicamos cómo está constituido desde la visión espírita, ya se pueden tranquilamente usar otros vocablos. Bueno, así lo entendemos nosotros. exactamente, sí, sí. Es una cuestión de sentirnos cómodos, sobre todo expresándonos frente a un público que no conoce la jerga espírita. ¿Sí? Entonces, nos parece más cómodo, más agradable hablar dentro de esa terminología que también es un poco más suave, ¿no? Con respecto a, no sé, a lo que significa la palabra carne, ¿no? Es como que, no sé, tratamos de darle esa sutileza. Igual, dentro de los temas, inclusive cuando hablamos de nacimiento o cuando hablamos del regreso al mundo espiritual, hay temas que son completamente nuevos, ¿no? Son novedosos. Nosotros tenemos que responder a muchas preguntas que nos hacen acerca de lo que es el aborto, cuál es la concepción espírita, la opinión espírita del aborto, o de la fecundación, de los distintos tipos de fecundación, o de los cuidados en la gestación, o todas las técnicas científicas que producen congelamiento de embriones. Nos preguntan, bueno, ¿dónde está el espíritu ahí? Bueno, imagínense
la cantidad de desafíos que nosotros tenemos con gente inteligente, muy preparada, que hacen preguntas que son verdaderos desafíos a puntos doctrinarios. Y ahí es donde decimos que cada paso que damos nos produce la necesidad de replantear un montón de conceptos. Imagínense, cuando hablamos de desencarnación o de regreso a la vida espiritual, que tenemos que hablar de lo que es la eutanasia, de lo que es el estado de coma, lo que es la perpetuación de vidas a través de tecnologías que son invasivas. Bueno, todo ese tema, todos esos temas son temas del curso espírita. Y realmente hay que trabajar en equipo y estar muy preparados y muy apoyados entre todos, como para poder sostener diálogos acerca de ciertas cuestiones que son bastante espinosas, ¿no? Bastante complejas. Por eso antes de comenzar siempre decimos que va a haber más preguntas que respuestas, porque hay muchas respuestas que no las conocemos. Pero está bueno plantearlas, está bueno escuchar la opinión de ellos, intercambiar, porque así es como vamos construyendo entre todos. Sí, después, bueno, parte del temario también incluye lo que es la idea de Dios, que bueno, por ejemplo, para dar otro ejemplo de actualización de lenguaje, muchas personas que van ahí dicen, bueno, no, porque yo pienso en el Padre, o siempre se refieren a la idea de Dios como muy antropomorfa, entonces tenemos que trabajar los conceptos de un Dios masculino y de una deidad que no tiene forma, ni sexo, ni tiene una connotación de carácter de género. Imagínense, hay mucha gente que realmente se refiere a Dios como el Padre. Y bueno, nosotros planteamos la necesidad de sacar esas ideas, de cambiar esas ideas, que son muy antiguas, arcaicas, acerca de lo que es Dios, y todo eso conlleva un diálogo en donde uno tiene que tener cierto cuidado, digamos, y cierto respeto también por esas ideas, pero a su vez tratar de superarlas, ¿no? De superarlas. Primero en nosotros y después en ellos, que no es tan sencillo. Bueno, y mediunidad, que es un tema muy interesante, que por supuesto llama la atención de todos los alumnos. Quieren preguntar cosas y preguntan cosas mucho desde la ingenuidad o del desconocimiento absoluto del tema, a realmente a profundizar de a poco en lo que son las sesiones mediúmnicas, el conocimiento de sí mismo y las leyes universales. Bien, ahora nos vamos a referir un poquito a los autores que utilizamos, algunos de los autores, y que nos han aportado un enriquecimiento de los conocimientos del espiritismo, ¿no? Y acá vemos que los autores aportan desde distintas disciplinas. Por ejemplo, desde la epigenética, el libro La biología de la creencia tiene un contenido muy interesante en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando se habla de la memoria celular, cuando se habla de que somos capaces, de que tenemos el poder de modificar la expresión de nuestros genes. Entonces esto se relaciona mucho con la influencia del entorno y la influencia de nuestros pensamientos en estas modificaciones, en estas manifestaciones. No es que todo ronda en esto, son aportes que hace la ciencia y que nosotros es interesante que hagamos, que lo relacionemos con algunos aspectos. Sobre todo, nosotros sabemos ya desde el año 1857 de la existencia periespiritual. Fue un tema siempre muy difícil de abordar. En otras épocas tampoco había la tecnología que hay hoy, que está la nanotecnología. Y entonces vemos cómo todos estos conceptos, como la memoria celular, como la modificación de ese cuerpo energético, porque esta gente, cuando investiga sobre estos aspectos, llega a la esencia energética
de los elementos materiales. O sea que está en ese nivel de intercambio de estado intermedio de la materia, que es donde nosotros imaginamos que se encuentra el perispíritu, o que se maneja dentro de esos campos. Por eso consideramos importante, o considero importante estos aportes. Y por ejemplo, desde la filosofía, Erwin Laszlo, en su libro El cambio cuántico, él hace un análisis muy inteligente de todas estas investigaciones. Por ejemplo, nosotros cuando explicábamos sobre el cuerpo, nos referíamos a que el espíritu se manifiesta a través del cerebro, y ahora nos damos cuenta que nos manifestamos a través de todo nuestro cuerpo. Que hay neuronas no solo en el cerebro, sino en el corazón, en el intestino. Y por ejemplo, Laszlo explica cómo todo ese mecanismo interno se produce en forma instantánea, en forma heterogénea, y bueno, si nosotros nos basaríamos únicamente en los procesos químicos, biológicos conocidos, él dice, esas señalizaciones tendrían una velocidad de no más de 20 metros por segundo. Y vemos que no es así. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez coincidimos en que hay un cuerpo energético que actúa en ese campo cuántico. Es muy importante también los estudios que se han hecho sobre el agua. Hay muchos autores como Esther del Río, que es una doctora mexicana, el legendario Masaru Emoto, con su técnica de cristalografía, Luc Montagnier, que es premio Nobel, co-descubridor del virus HIV, y él demostró cómo en las ondas electromagnéticas del virus se mantiene el ADN, por ejemplo, o sea, siempre hablando sobre la memoria que tiene el agua, sobre ese poder de captar y emitir información. Gerald Pollack, por ejemplo, habla del cuarto estado del agua. Y si nosotros nos remitimos a que nuestro perispíritu toma los elementos del planeta en el mundo donde vamos a vivir, lógicamente que no nos imaginamos que lo toma de esa forma grosera y material, sino en su esencia energética, ¿no? Entonces, cuando hablamos del agua, estamos hablando también de su esencia energética, donde sus componentes se comportan así como onda y como partícula. Ahí es donde se descubre la memoria del agua, por ejemplo. El holismo, nosotros tratamos de también enfocar desde una visión integral, ¿no es cierto?, integrándonos mucho más a todo, a la naturaleza, al universo, al cosmos. Y por ejemplo, de Deepak Chopra, yo he leído La curación cuántica y he visto entrevistas de él, y como siempre tuvo esa visión integral del ser. Entonces ahí también tenemos un aporte interesante. Eckhart Tolle en El poder de la hora habla del presente continuo, y nosotros imaginamos o creemos que en el mundo espiritual es un presente continuo. Y acá el tiempo cronológico por ahí nos frena un poco en el proceso de crecimiento, porque quedamos anclados en cosas que hicimos, en el pasado, en el dolor, o estamos siempre presentes en el futuro y no disfrutamos y no aprovechamos el presente. Entonces también es un aporte importantísimo para conocerse a sí mismo y para el crecimiento personal. Nazaret Castellano, por ejemplo, que es una neurocientífica, también habla de cómo no solo el cerebro manda información, sino que el cuerpo manda hacia el cerebro. Por ejemplo, la importancia de la postura, una postura caída, inclinada,
conlleva un sentimiento de no puedo, estoy cansado, tristeza, y todo esto son mensajes cerebrales. Bueno, todo esto nos va abriendo la mente para poder también explicar más estas bases que tiene el espiritismo. En medicina me gustan mucho los audios de Mario Alonso Puig, también. Y bueno, sobre la inmortalidad, cuando uno habla de la inmortalidad es muy difícil, ¿no es cierto?, sentirse inmortal en este mundo material. Pero desde la legendaria Elizabeth Kubler-Ross hasta personas actuales como Pim van Loven, que es un médico cardiólogo holandés, Manuel Sansegarra, que es un médico barcelonés. Ellos están detrás de, hacen el seguimiento de los estados cercanos a la muerte. Y entonces también ahí informan mundialmente y la gente ya viene ya más preparada y con otra idea de la trascendencia del espíritu, ¿no? Bueno, por supuesto que de más está decir que no hace falta saber todo esto para un curso de espiritismo, que sí es tan valioso el estudio y la profundización de cada tema que hace la diferencia, ¿no? Incluso para bibliografía que uno le recomienda a los mismos alumnos, conceptos nuevos que a través de todos estos autores vamos adquiriendo para entender, como decía Alicia, concepciones como el perispíritu, por ejemplo. Cómo es el mundo espiritual, cómo se relaciona el mundo espiritual con nosotros, las nociones de tiempo y espacio relativo. Sabemos que son con conceptos muy complejos, pero también lo que estamos observando, que hay un nivel de personas muy interesadas y que muchas de esas personas tienen ya cierta preparación. Entonces, sería como una ingenuidad pensar que la persona solamente requiere un conocimiento espírita básico. Y a su vez sería a lo mejor muy pretencioso elevar un nivel a un nivel que es inalcanzable para muchos. Entonces siempre tratamos que el equipo y sus características, las características personales de cada uno, puede ir brindando su visión. Bueno, el estudioso brinda una visión más científica, otra persona puede brindar una visión más afectiva. Está, por ejemplo, acá presente en la charla de Adela Cuzzoni, que es también del equipo, y ella tiene una visión desde el punto de vista de su formación, que es una abogada que tiene muchos estudios de posgrado, y ella también aporta su literatura. Es decir, yo pienso que se puede hacer un equipo interdisciplinario que va a llegar al nivel que pueda, pero dentro de ese nivel lo más importante es alcanzar cierto grado de actualización, me parece fundamental, y un grado muy importante de cohesión, de que haya armonía en el grupo, que haya cierto nivel de comprensión de los temas en forma general, y que ese grupo pueda producir un espacio de debate ordenado y que sea coherente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos dentro de la literatura, bueno, todo lo que es los nuevos paradigmas, que me parece que es importantísimo. Ahí tenemos autores como Ana María Llamazares, Ken Wilber, Friedrich Capra, Abraham Maslow. La verdad que son autores pioneros de un pensamiento espiritualista en el siglo XXI. Con respecto a la vida después de la muerte, bueno, autores como Stanislas Grof, con un libro que se llama El viaje definitivo, que a mí me parece que es central en el conocimiento de cómo se produce el proceso de la muerte. Charles Tart, Kenneth Ring, creo que la mayoría de ustedes deben conocer estos autores. En el tema de autoconocimiento tenemos Matthew Ricard, Daniel Goleman, Elizabeth Kubler-Ross. Y bueno, utilizamos autores espíritas contemporáneos que los tenemos a mano, porque es bibliografía que tenemos publicada, como el libro de Jonas Ipurúa, que hicimos una edición en la Argentina para el Congreso del 2016, y tenemos
unidades para regalar. Y los libros que hicimos con Alicia, que son libros que son del 2016, de 2017 en adelante, y que también tenemos unidades disponibles para entregarle a la gente, y a la gente la verdad que le gusta. Y bueno, ahora está la colección del libro de Pensar Espírita, que está publicando CEPA, que bueno, si bien están disponibles en PDF, no están publicados, y el valor de la publicación siempre es superior a un PDF, pero también nos sirve como para dar material de estudio. Todo este material es, digamos, una forma de aportar a la cultura general de los alumnos. Y también consideramos, y a mí me parece que es un momento para decirlo, que el espírita que tiene experiencia y conocimiento debería escribir más. Escribir y publicar libros, porque no hay prácticamente bibliografía espírita nueva, al menos en español. Probablemente en Brasil debe haber mucha, pero en español no hay mucho. Bueno, vamos terminando. Bueno, la actualización, como verán, es conjunta, porque los asistentes aportan mucho desde sus experiencias, desde sus lecturas, y la interacción con ellos genera una actualización del lenguaje espírita, ¿no es cierto?, lo actualizando en forma natural y fluida. Y pues brindan visiones complementarias desde sus experiencias y formación en los distintos campos. Bueno, esto ya lo fuimos explicando. Sí. Así que, bueno, nos tapa ahí la lectura. Dar la mano no es solo ayudar a quien lo necesite, sino para avanzar juntos, para acompañarnos, para querernos. Nos ponemos de igual a igual, no hay alumnos ni maestros, sino que es un intercambio permanente y todos podemos aportar. Bueno, por supuesto que hay muchas anécdotas y experiencias para compartir a lo largo de todos estos años que hemos interactuado con tantas personas. Pero bueno, quedamos a las preguntas para tener un tiempo como para intercambiar. Perfecto. Excelente presentación. Vamos con una primera pregunta de Conchita. Muchas gracias, Alicia y Raúl. ¿Han incluido conceptos desde la física cuántica y su relación si lo hubiera con el espiritismo? Bueno, esos conceptos se van incluyendo de acuerdo a las preguntas que hacen los asistentes. La física cuántica es muy amplia y no sé a lo que se refiere la pregunta. Pero la física cuántica aporta mucho a ese nivel intermedio de materia que nosotros entendemos que es el perispíritu. Entonces aporta lo que sea la memoria. Sabemos que en el perispíritu quedan registrada toda nuestra historia de vida, nuestras emociones. Sabemos que el entorno, ya sea energías por las emociones, pero también todo el entorno afecta perispiritualmente, los rayos ultravioleta, la contaminación ambiental, la alimentación que tengamos. Entonces, todo ese proceso que no se ve, ¿no es cierto?, consideramos que se realiza en ese estado intermedio de la materia. Y a la física cuántica están llegando los investigadores. Nosotros, por supuesto, no somos expertos de eso. Tomamos las conclusiones de ellos y las opiniones que ponen en los libros que escriben. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Jackie Granero. ¿Cómo llega la gente al curso? ¿Por referencias, boca en boca? ¿Cómo se enteran? Bueno, hola Jackie. Bueno, en principio, la gente que llegaba, como explicó Alicia en el raconto histórico,
llegaba porque eran o cónyuges o padres o madres de chicos que iban a la escuela espírita. Y que, bueno, en cierta manera todavía hoy ocurre eso, y me parece que hay mucho boca a boca hoy. O sea, porque antes éramos como más parientes, todo era o cuñado, primo de tal o tal, pero ahora no, es como que está entrando un montón de gente que no tiene ningún parentesco ni relación con nadie del centro espírita, y que son gente que se ha enterado porque otro le contó. Eso es un poco lo que estamos viendo hoy. Aquí tenemos una pregunta de Miguel Raxón. ¿Cómo encaja la mecánica cuántica con el espiritismo? Sabemos que la ciencia actual va avanzando hacia lo invisible. Sabemos que el espíritu es invisible y el perispíritu también. Entonces, encaja mucho porque va dando explicaciones a procesos que se pueden demostrar en laboratorio. Por ejemplo, sabemos que el espíritu posee ubicuidad. Eso se puede demostrar en laboratorio con las partículas elementales. El tema de la no localidad. Sabemos que el pensamiento, por ejemplo, es no local, porque el pensamiento no tiene distancia ni tiene lugar. Llega en forma inmediata. Bueno, eso también se puede demostrar con las partículas cuánticas en laboratorio. La reacción de una u otra más allá de lugar y distancia. Y así muchos fenómenos que encajan con todas las facultades que tiene el espíritu. O que creemos que tiene, por lo menos lo que estamos estudiando en el espiritismo. Okay, tenemos una pregunta de Guillermo Meléndez. Abraham Maslow tenía entendido que era un estudioso del comportamiento organizacional y desde la psicología organizacional proyectó sus estudios sobre tomar en cuenta al ser humano como la clave del desarrollo organizacional. Sin embargo, no sabía que era tomado como espiritualista. ¿Quién? No entendí quién. Este es Abraham Maslow. Pero, Abraham Maslow, sí, sí. Mm. Abraham Maslow forma parte de una camada de científicos espiritualistas. Dentro de los que nombré como Charles Sturt, bueno, son muy conocidos, así que les recomiendo exactamente la lectura de algunos libros donde hay una recopilación de trabajos de Maslow, de Charles Sturt, de Stanislav Grof. Sí, obviamente que muchos científicos provienen de otras disciplinas y han hecho aportes muy valiosos también a la ciencia espiritualista. Tenemos una pregunta. Miguel Raxón. ¿Se estudia la comunicación instrumental? La comunicación instrumental no es parte del temario del curso. Estuvimos hablando de un curso de espiritismo. Entonces, todo el temario que expusimos está ahí. Lo que sí, a veces dentro de lo que es el tema mediunidad, obviamente que hay gente que pregunta acerca de la transcomunicación instrumental y se hace alguna pequeña explicación. Pero tratamos de evitar entrar en evitarlo entrar en la fenomenología, porque bueno, la gente por ahí no alcanza a entender bien todos los fenómenos mediúnicos, hasta tanto no se le dé una base importante de cómo funciona. Una pregunta de Eurídice. Saludos desde Caracas, Venezuela. ¿Hay réplica de su curso en otras localidades de Argentina? ¿Cuántas personas han formado hasta este momento? Bueno, no sé si hay réplicas. Sí, algunos pueden tomar modelos, pero No sé. creemos que no.
En realidad yo no quiero que se entienda que, por ejemplo, nosotros damos física cuántica o que damos, como recién explicaba Raúl, sobre la comunicación transinstrumental, sino que es una preparación para responder a preguntas que puedan hacer los asistentes. Es decir, cuando quieren profundizar más del porqué de ciertas cosas, entonces estar informado como para fundamentar lo que uno está diciendo. Así que creo que no hay Otra experiencia similar. Y bueno, en cuanto a la cantidad de gente que ha pasado por nuestros cursos, no sé, es difícil estimarlo, pero sí, no sabemos. Pero más o menos un promedio de entre 20 personas por año aproximadamente. También hemos limitado bastante las inscripciones porque tenemos un aula que en este momento está desbordada. Tenemos 37 y hemos cortado las inscripciones porque no queremos hacer tampoco aulas de demasiada gente porque le damos mucha prioridad al intercambio con las personas y que sea algo más personalizado. Entonces, bueno, también estamos haciendo una experiencia con esta cantidad enorme de gente que nunca habíamos tenido para ver si vamos a limitar nuevamente el año que viene la cantidad de inscriptos o vamos a estar en este número. Pero realmente nos sorprende, y lo digo con honestidad, nos sorprende la cantidad de gente que hay interesada en participar de este curso. Perfecto, no tenemos más preguntas, tenemos muchas felicitaciones, por ejemplo Pilar, fantásticamente explicado, qué lujo, Diana, hermosa charla, Alicia y Rolly, Jackie Granero, hermosa charla, los queremos mucho, Francisco Quintana, muchas gracias por compartir sus conocimientos y recomendaciones con nosotros, Celia Aldegalega, qué gusto ver la inclusión de nuestros aportes de la ciencia y de otros espiritualismos. Bravo, muchas gracias por compartir este conocimiento. Por ejemplo, vamos a ver qué más. A Nieves Granero, muchas gracias. Raúl y Alicia, un buen equipo de estudio y profundización del espiritismo práctico abierto. Todo el mundo quiere sumarse. Un abrazo grande de Juan Ineos. Guillermo Meléndez, gracias, los tengo como unos teóricos de mi tesis. Alcione Moreno, felicitaciones amigos, besos. Y bueno, infinitas felicitaciones. No sé si tienen algunas consideraciones finales para despedirse. Tienen la palabra. Bueno, que nos sentimos muy agradecidos. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, deseamos que pueda ser de utilidad, que pueda aportar humildemente algo, esta experiencia que estamos teniendo. Y bueno, más que agradecer. Sí, muy agradecido por la oportunidad de contar un poquito de nuestro proyecto y muy felices de poder ver a tanta gente querida que nos acompaña. Y por supuesto a Sima, bueno, nuestros honores y reconocimiento a la tarea. Extraordinario. Siempre son bienvenidos. Podemos abrir nuestros micrófonos y darle un abrazo, un fuerte aplauso a nuestros conferencistas del día de hoy. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Sí. Beso. Abrazos. Bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar informados sobre nuestra programación y próximas conferencias. Un abrazo, nos vemos. Saludos. Gracias. Bye. Un abrazo, chao.